En Cultura y Valor, colección de aforismos sobre estética, religión y temas diversos, Ludwig Wittgenstein dice que la idea de un castigo o recompensa en el más allá carece de fuerza ética fuera del contexto de la fe. Es decir, el cielo y el infierno tienen sentido, pero solo dentro de la cosmovisión religiosa de la vida. No puedes convencer a nadie de que cambie el curso de sus acciones bajo la amenaza del infierno o la promesa del cielo si esta persona no razona previamente a la luz de la fe. Por otro lado, Borges, ese especulador juguetón que consideraba la teología como un mero divertimento literario, destaca al libre albedrío como único argumento válido de la existencia del infierno. El infierno es el corolario inevitable de la libertad y la responsabilidad humanas. Y por eso Borges, al final del breve ensayo que escribió en 1930, se declara simplemente un hombre irreligioso. Podemos concluir entonces que el cielo y el infierno tienen su lugar en el esquema teológico y filosófico de una cosmovisión religiosa. Son, en pocas palabras, la consecuencia lógica de la libertad, el desenlace inexorable de la responsabilidad por nuestras acciones. El purgatorio, en cambio, nos parece algo inexplicable, algo superfluo o simplemente caprichoso. En el Jardín de las Delicias, ese magnífico y enigmático tríptico del Bosco, podemos ver la creación de Adán y Eva, la vida en la tierra después del diluvio y, finalmente, el infierno. ¿Pero dónde están el cielo y el purgatorio? Según Giorgio Agamben, el Bosco está aludiendo veladamente a la idea del paraíso terrenal, al reino de los cielos en el aquí y ahora. Pero más allá de estas interpretaciones esotéricas, lo que vemos en el arte y el pensamiento religiosos es la fuerte presencia de retratos infernales, uno que otro atisbo del paraíso, ya sea ultraterreno o meramente terrenal, y casi ninguna representación del purgatorio. ¿A qué lógica responde la creencia en un estado de purificación del alma, incluso después de la muerte? ¿Cómo describe el purgatorio Dante, ese gran poeta florentino? La clave está en la raíz etimológica de la palabra. Antes de ver la belleza eterna, de conocer la verdad insondable y de disfrutar del bien supremo, nuestra alma tiene que purgar todas las imperfecciones y los males cometidos en esta vida. El purgatorio es una montaña. La pregunta es, ¿vale la pena escalarla? ¿Vale la pena todo el esfuerzo y todo el sufrimiento de esta vida? Ya vimos a Dante perderse en una selva oscura. Vimos una pantera, un león y una loba escuálida pero feroz cruzarse en su camino y llenar al poeta de miedo. Vimos que una sombra, que resultó ser Virgilio, el célebre poeta romano, rescató a Dante y le sirvió de guía por los 9 círculos del infierno. Vimos a los pecadores sufrir toda clase de tormentos. Unos eran arrastrados por un viento caliginoso, otros eran sumergidos en pez ardiente y otros en un lago de agua helada. Otros eran condenados a caminar de espaldas, con la cara contorsionada, siempre mirando hacia atrás. Otros eran matorrales, es decir, vegetales sufrientes, y otros se abrían el pecho llevados por la ira que siempre los dominó. Finalmente, vimos cómo Dante y Virgilio escalaban la horripilante corpulencia de Satanás en el círculo más profundo y gélido del infierno, para salir y ver un cielo estrellado. Ahora, ¿cuál es la siguiente parada en este viaje por el inframundo? Eso es lo que vamos a responder en este podcast de Cultura Mínima. Para eso tenemos a Benjamín Castro. ¿Cómo estás, Benjamín?
Muy bien, José Antonio. ¿Tú qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Un gusto otra vez. La verdad, con un poco de alivio también, porque salimos del infierno ya, entraremos al purgatorio, que estará caracterizado por algo fundamental, que es la esperanza, ¿no? Exactamente. ¿Y tú, Alejandro, cómo estás? ¿Listo para empezar a escalar esa montaña del purgatorio? Hola, muy bien, gracias. Y sí, vamos con todo a escalar esa montaña. Perfecto, entonces empezamos. Ya vimos que el infierno sí tenía una especie como de justificación, tal vez, ¿no? Lo relacionamos con la libertad humana. Ahora estamos en el purgatorio, pero ¿por qué no empezamos por describirle a los que nos están escuchando cómo es que retrata este estado de purificación este poeta florentino Dante Alighieri? ¿Por qué no nos cuentas, Alejandro, entonces cómo es el purgatorio en la Divina Comedia? Y si quieres también aprovechas y comentas cuál es el lugar de este estado de purificación en el esquema completo de la teología y la filosofía que corresponden a una cosmovisión religiosa. A ver, cuéntanos. Claro que sí. Entonces recordemos que nos quedamos que Dante y Virgilio van bajando, ¿no? Por agarrados de Satanás de las piernas, van bajando y llega un momento en que cruzan el centro de la tierra, ¿no? Y de hecho Dante narra como que estaba, él mismo estaba confundido porque iba Virgilio bajando, Dante va agarrado de Virgilio, y de repente Virgilio se da la vuelta, se pone de cabeza, pero sigue subiendo. Entonces Dante está confundido y explica, no es que cruzamos el centro de la Tierra, lo que pasa es que salen por el otro lado de la Tierra y llegan a la isla del Purgatorio, donde hay una montaña, y lo que Dante representa el purgatorio precisamente como un monte que hay que ir subiendo. Y son, igual que en el infierno hay círculos donde se castiga a los pecadores, aquí también hay círculos por los que se va subiendo. Y en y en ese ascenso va siendo purificado de los distintos pecados. Y algo que es muy... hay un par de cosas muy interesantes ahí. Uno es que cuando salen, cuando llegan al purgatorio ven que hay cuatro estrellas en el cielo, que son las cuatro virtudes cardinales: la prudencia, la justicia, la templanza y la fortaleza. Y luego, conforme va avanzando el día, en vez de cuatro estrellas hay tres estrellas, que son las tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad, ¿no? Entonces están como guías en este ascenso. Y otra cosa interesante que nos narra Dante es que conforme vas avanzando en la subida, se vuelve más fácil el ascenso. Al principio es muy difícil, y el mismo Dante dice que está exhausto, pero conforme van subiendo, van subiendo más rápido, digamos. Entonces, ese es como que el esquema general. Y digo, y en la cima del monte del purgatorio está el jardín del Edén, el paraíso terrenal, y ahí, ahí concluye el purgatorio. Bueno, está el río Leteo, donde se te borra todas tus memorias y todas tus memorias del pecado y todas las cosas malas que te pasaron en la vida, y estás ya listo para subir al cielo. Entonces, de cierta manera, lo que dice Dante es que todo esto ocurre en la Tierra, es decir, el infierno está en el centro de la Tierra y es como un cono invertido, o sea, van bajando los nueve círculos, de repente salen en el purgatorio y el purgatorio es una montaña, ¿sí es así? Sí, así lo narra Dante, ¿no? Y obviamente no está hablando en sentido literal, pero lo que está comunicando ahí es que, digamos, la conexión tan profunda que hay entre la realidad espiritual y la realidad, digamos, material en la que vivimos. Esta conexión entre nuestro mundo como lo conocemos y el mundo espiritual, ¿no? Y de hecho él narra que precisamente el monte purgatorio surge de la caída del diablo, cuando el diablo cae, cuando Satanás cae del cielo, después de su rebelión, eh, cae en la tierra, deja este hoyo, va sumiéndose hasta el centro de la tierra, y por el otro lado sale el monte del purgatorio, ¿no? Que es una forma de básicamente decir que ya desde el principio, desde la caída de Satanás, eh, el mismo mundo se transforma, pero se transforma ya con una orientación de regreso a Dios, ¿no? O sea, no es simplemente que cae el diablo y caemos todos y ahí quedamos, no, ya se está, en esa misma caída está ya el ascenso, digamos, ya está ahí anticipado.
Ok, entonces el símbolo principal del purgatorio es esta montaña, que en mi versión aparecía, describían como que los círculos que se van haciendo cada vez más reducidos y se va aligerando el paso, la escalada de la montaña, lo describía como cornisas o terrazas, algo así, ¿no? Y entonces ese es el símbolo más importante, el de la montaña. ¿Y por qué no nos cuentas rápidamente cuál es el sentido de esto o de dónde proviene la creencia en este lugar? Porque el infierno pues lo podemos relacionar con la idea de justicia. Por un lado, los que se portaron mal, llamémoslo así, o los que fueron pecadores y incluso rechazaron el amor de Dios, como comentamos la última vez, se merecen el infierno. Y por otro lado, los demás, los que fueron buenos, se merecen el cielo. Que creo que es algo que muchos que nos están escuchando dirán, pues sí, es que la idea del cielo sí parece algo razonable, ¿no? O sea, mi abuelita se murió y era una buena persona, pues yo creo que está en un lugar mejor. Creo que la expresión que se usa es un lugar mejor, ¿no? Pero entonces, ¿de dónde sale esta etapa intermedia? ¿Cuál es su justificación? Sí, claro. Bueno, creo que parte de la justificación es que, por lo menos en la teología cristiana, es el cielo no es nada más, digamos, un lugar. A veces hablamos del cielo de forma muy sentimental, ¿no? Precisamente, es un lugar mejor. Es como es básicamente donde estamos ahorita, pero sin tristeza, sin sufrimiento, ¿no? Así lo imaginamos. Pero la realidad es mucho más profunda, ¿no? El cielo es finalmente el lugar en que participamos de la naturaleza divina, ¿no? Entonces, precisamente piensas en gente que fue buena y que murió y que probablemente esté en el cielo, pero hay todavía un espacio increíblemente vasto entre ser una persona buena y participar plenamente de la naturaleza divina, ¿no? Tener esta visión de Dios. Entonces, la reflexión de la iglesia a lo largo de los siglos, ¿no? Es, bueno, pues hay algo falta en medio, ¿no? Algo que te prepara precisamente para esa participación y esa visión. Y eso es lo que es el purgatorio, ¿no? En cierta forma, eh, el purgatorio es una educación para el cielo, ¿no? Para la visión divina. Es también otra forma en la que yo he estado pensando mucho y que creo que Dante apoya esta visión es, finalmente el ser humano está hecho para la felicidad plena que es la contemplación de Dios, pero es una felicidad que también requiere virtud. Se tiene que ser virtuoso para poder participar de esa visión. Entonces el que muere nuevamente no está habiendo rechazado a Dios, pero muere sin haber alcanzado esta plenitud de la virtud, que simplemente significa una excelencia humana, una excelencia moral, pues todavía tiene que desarrollar eso para poder realmente disfrutar y deleitarse de estar con Dios. Entonces, en Dante creo que es la imagen, ¿no? Mencioné las estrellas que son las virtudes, y en cada uno de estos círculos, básicamente lo que están haciendo es están desarrollando la virtud que más les faltaba, ¿no? Eh, una imagen en uno de los círculos del purgatorio están los glotones, y lo que pasa es que hay unos árboles llenos de frutas y huele, dice Dante que huelen de una forma deliciosa y se oye agua que está cayendo en algún lado, pero estos no pueden subirse al árbol porque el árbol está, dice Dante que parece como un árbol invertido, es más delgado de la parte de abajo y más ancho de la parte de arriba, entonces no pueden escalar el árbol. Entonces están estas almas ahí, todas flacas, muertas de hambre, porque en esta tierra estaban tan apegados a la comida y a la bebida que ahora se tienen que purificar de eso, ¿no? Entonces están desarrollando precisamente la virtud de la templanza. Eh, y ya una vez que se ha logrado esa perfección en la virtud, entonces ya se puede entrar al cielo, ¿no? Y una cosa que a mí me parece muy interesante aquí es, así como el infierno representa la justicia de Dios, el purgatorio realmente representa un aspecto de la misericordia de Dios, ¿no? Porque realmente Dios quiere que participemos en esta unión perfecta con Él, que nos deleitemos de forma perfecta en el cielo, nos da la oportunidad, aún después de esta vida, de perfeccionarnos para poder deleitarnos. Aunque ahí sí hay algo que
a diferencia de en esta vida que uno puede ejercer las virtudes, ¿no? Usar de la libertad, en el purgatorio es un estado más pasivo, ¿no? Según tengo entendido, en el que es Dios el que a través de este fuego purificador eh, nos perfecciona para entrar al paraíso, ¿no? Que creo que esa es la diferencia. Ajá. Yo diría sí y no. Eh, Porque en cierta forma, y Dante habla de esto, las almas que están ahí tienen este deseo de seguir subiendo para llegar, ¿no? A estar con Dios, que saben que ya saben que van a llegar ahí. Quién sabe cuánto tarden, pero van a llegar. Tienen esa esperanza. Pero al mismo tiempo son las mismas almas las que también tienen este deseo de purificarse. Entonces es como una especie de tensión que hay ahí. El mismo C.S. Lewis también habla de eso, no me acuerdo en dónde. En uno de sus libros habla sobre el purgatorio y dice, no, es que imagínate que te invitan a una boda y tú no estás listo, no estás bien vestido para la boda, tú mismo le vas a decir a que te invita, espérame, déjame ir y arreglarme y con gusto vengo, ¿no? Esa es la imagen que se tiene en el purgatorio. Entonces, de hecho, el purgatorio también es una educación no solo en la virtud, sino una educación en la libertad, ¿no? Que es precisamente lo que no hay en el infierno. En el infierno, precisamente porque los pecadores dejaron llevar eh, por sus pasiones, porque se dejaron encerrar en sí mismos, ya no pueden ser libres, porque abusaron de su libertad, ya no son libres. Y en el purgatorio están aprendiendo a ser libres. Y es esta dinámica que sí, ciertamente Dios tiene la iniciativa y es Dios el que les permite seguir subiendo. Por eso no pueden seguir caminando de noche cuando están en el purgatorio, solo durante el día. No es la gracia que les permite subir, pero es esta interacción fructífera entre la gracia y la libertad humana. Ok, entonces todavía hay esperanza, todavía hay libertad y principalmente hay gracia que ilumina. ¿Por qué no pasamos ahora con Benjamín? Porque en el Purgatorio de la Divina Comedia, Dante describe también un pasaje ahí muy peculiar que algunos filósofos, como el italiano Giorgio Agamben, interpretan de manera esotérica. ¿Qué es esotérico? Que es una idea también de otro filósofo muy importante del siglo XX, que es Leo Strauss. Él decía que antaño, cuando dominaba algún sistema de pensamiento, en este caso el catolicismo, pues los escritores que eran heterodoxos y que no creían en estas ideas, ocultaban de alguna manera ideas diferentes en sus obras artísticas. Entonces, Giorgio Agamben se toma también de esta propuesta y dice que en la parte en la que terminan el recorrido del purgatorio llegan al paraíso terrenal, en el que se encuentran a una mujer que creo que se llamaba Matilde. Y ahí también se baña Dante en alguno de estos ríos que, bueno, él menciona dos que sí también se mencionan en la Biblia, que son creo que el Tigris y el Éufrates, y luego agrega dos que son más bien de la tradición grecolatina. Entonces, en estos ríos se purifican y ya puedes entrar al cielo. Entonces, Giorgio Agamben dice que Dante estaba como que dándonos un mensaje secreto con implicaciones políticas, con esto del paraíso terrenal. ¿Cuál es el paraíso terrenal? El que creó Dios para que Adán y Eva habitaran. Entonces esa era como la idea, pero desobedecieron, comieron el fruto prohibido y fueron expulsados de ahí. Entonces lo que dice Giorgio Agamben es que Dante, también con una alegoría que ahorita comentaremos, que tiene ahí sobre la iglesia y sale incluso un hipogrifo y unas cosas acá bien locochonas, Dante nos quiere decir que sus ideales políticos que iban en contra del poder material de la iglesia, por ejemplo, que en eso Dante es muy abierto, ¿no? Critica muchas veces a la iglesia y pone a muchos papas y cardenales en el infierno, que lo que él quiere decir es que el poder del emperador y la sociedad puede convertir un sistema político en esta tierra, en el reino de los cielos. Algo así dice Giorgio Agamben, ¿no? Que el paraíso terrenal se puede volver a habitar a través de la política. ¿Qué te parece a ti esa idea, Benjamín? Y
¿qué implicaciones políticas encuentras en la Divina Comedia que nos hagan reflexionar sobre la idea del gobierno, sobre la idea del Estado en esta cosmovisión cristiana? ¿Cómo ves esto? Hay muchos puntos ahí y de hecho me gustaría retomar algunos de los que Alejandro nos compartió, ¿no? Creo que para empezar, la parte de geografía, ahorita que estamos metiéndonos al purgatorio, es importante porque también va a tener implicaciones políticas. Si en el infierno teníamos 9 círculos concéntricos que se iban haciendo cada vez más pequeños, en el purgatorio también tenemos 9, digamos, secciones. Está una especie de antepurgatorio, que es como empieza esta trama, y luego vemos las 7 cornisas que ya mencionabas, Terán, correspondientes a los pecados capitales, que empiezan aquí al revés del infierno. Si en el infierno empezamos de los pecados menos graves y cada uno de estos, de la gravedad de estos, tenía un castigo justo, proporcional, cada vez más intenso conforme ibas profundizando en el infierno, aquí al revés, empiezas de los que necesitan más purgación a los que ya están más cerca del paraíso, ¿no? Y por eso la analogía de una montaña es muy adecuada, ¿no? Obviamente es tremenda. Eh, entonces vemos esos 7 lugares donde empieza por el peor pecado, que hay que recordarlo, es la soberbia, y termina con el menos fuerte o el menos, digamos, castigado, penado de los pecados, que creo es la lujuria, ¿no? En esta visión de Dante. Y finalmente está este terreno que tú mencionas, que es el del paraíso terrenal, es el noveno. Eh, y ahí es donde entra a colación esta discusión de Agamben, ¿no? Y de los temas políticos de esta obra. Y hay que enfatizarlo. Si algo hace extraordinariamente Dante es la mezcla entre lo que vemos como una obra literaria, con obviamente tintes místicos, con casi hasta a veces cuestiones teológicas o cuestiones de tratados teológicos, con cuestiones muy concretas políticas de su época, ¿no? Y Dante Alighieri, el autor, no hay que olvidarlo, pues él estaba muy, muy, muy comprometido con la vida política de su Florencia, ¿no? Y de Italia en general, ¿no? Que en aquella época también, digamos, no es como la conocemos ahorita. Recordemos que había ciertos reinos, etcétera, y que finalmente el mismo eh, Dante va a ser exiliado de su ciudad, ¿no? Cosa que le va a doler profundamente. Pero allí, por ejemplo, yo quizá no compartiría mucho la visión de Agamben, tendría que verla con más detalle, de que está él siendo críptico o tiene un mensaje o una política oculta detrás de su obra, ¿no? Creo que de hecho, como tú lo mencionas, es muy explícito y critica directamente a la iglesia y justamente por 2 vías. Una de ellas, la que ya sabemos, la corrupción, ¿no? Que es un problema humano que está ahí, que siempre ha estado. Pero hay uno segundo, que es el aspecto más político, en mi opinión, que es el de la fuerza que había adquirido el papado en aquellos años y que estaba interfiriendo de manera muy concreta en la política como la conocemos, ¿no? En la política de, como tú dices, del emperador, etcétera. Entonces, las relaciones entre las ciudades italianas. Eh, yo creo que en ese aspecto sus críticas son muy directas. En la obra se ve, ¿no? Papas que están condenados, hay amigos suyos muy cercanos, lo sabemos por la historiografía que hay de la obra, que están puestos en el infierno, ¿no? Es como si nosotros, bueno, si yo pusiera en alguna obra que yo escriba a ustedes en el infierno, ¿no? Pues ahí está Alejandro porque, pues ni modo, porque vive en Estados Unidos y ya, no sé. Entonces, pone eso, en el purgatorio también hay otras ánimas, me llama la atención, por ejemplo, en la escala más baja, que se encuentran aquellos que se arrepienten muy al final de su vida, por ejemplo, ¿no? Los que apenas los últimos minutos por un tema de enfermedad se arrepienten de la vida que llevan, por la misericordia de Dios, los coloca en el purgatorio, pero tienen que empezar desde abajo este camino, ¿no? Y hay otros excomulgados, etcétera, ¿no? Entonces, finalmente creo que la parte política es explícita y estas nociones que me preguntas directamente sobre si podemos construir el paraíso terrenal
en esta tierra y si es lo que estaba procurando hacer Dante. Si es así el argumento, tampoco lo compartiría, ¿no? Lo vimos con Utopía, con Santo Tomás Moro, que estas nociones de un mundo perfecto, un mundo ideal, pues generalmente terminan en fracasos rotundos, ¿no? Más allá de que en la obra de Utopía, como lo comentábamos, parece que sí se logra una sociedad idónea en muchos aspectos, pues está el aspecto humorístico de este autor, ¿no? Y lo ve así. Entonces yo creo que aquí en Dante la política es un factor fundamental, no la veo oculta, la veo más bien explícita y sí hay muchas moralejas, ¿no? Muchas moralejas. De hecho, en el Purgatorio mismo se encuentra Justiniano, si mal no recuerdo el nombre, que era un político que había fallecido ya para cuando Dante nace, creo que él ya, no sé cuánto tiempo había pasado, pero finalmente lo toma como un referente de buen político, ¿no? Eh, ahí está metido ese tema de la trama, sin duda alguna. Ok, sí, en el Purgatorio y en el Paraíso aparecen incluso algunos personajes de la tradición clásica que algunos dicen, por ejemplo, Virgilio está condenado a esta especie de limbo porque no conoció, no vivió en las épocas del cristianismo. Y sin embargo, en el cielo y en el Purgatorio encontramos unos personajes que sí. Entonces, vemos cómo Dante está jugando con estos elementos, por un lado simbólicos, por otros tiene un mensaje político, etcétera. Y como bien situaste, Benjamín, pues es este conflicto que duró añísimos, siglos más bien, entre el poder de la iglesia y el poder de los gobiernos seculares, porque como tal en esa época no había esta idea del Estado moderno, tal vez, pero ahorita bueno, en el siglo XX, de cierta manera se resolvió este problema con la creación del Estado del Vaticano. ¿Qué te parece a ti eso como solución? Y quizá nada más así brevemente, ¿cuál es el papel de la religión en las sociedades actuales y esta tensión que existe con el Estado? ¿Existe todavía alguna tensión entre religión y política? Sí, voy rápido. Esta noción de lo que dices del Vaticano, evidentemente, es una visión ya muy posterior, ¿no? Lo que veíamos en el medievo era esta interacción entre los dos grandes, digamos, las dos grandes instituciones, que era el papado y el imperio. O sea, estos dos principios estaban siempre en conflicto, o a veces había acuerdos, etcétera, pero eran las dos grandes fuerzas motores de la actividad política de la época y estaba basado en un principio que era lo que se llamaba el principio de potestas, ¿no? De potestad, que era la facultad, digamos, de crear leyes, que para la política del medievo equivalía a gobernar. Entonces, esa capacidad de hacer leyes después se vería transformada en una serie de cosas, ¿no? Finalmente, cuando llega el momento de que se cree el Estado Vaticano, pues será ya una noción muy distinta, ¿no? Con una localización geográfica, etcétera. En realidad, creo que a todas luces es una muestra pues de la pérdida de lo que eran estas instituciones frente a las nuevas, ¿no? Que eventualmente serían el Estado moderno, ¿no? Como lo conocemos. Entonces, por ese lado, eso, y me pregunta si hay un conflicto entre religión y política actualmente. Yo creo que sí, totalmente ese es un conflicto que sigue latente, pero que ha logrado incorporarse a la lógica, híjole, ¿cómo llamarla? Como a la lógica de la hegemonía liberal o del Estado-Nación que rige actualmente el mundo. Es decir, eh, la iglesia se ha incorporado como uno de estos elementos adicionales, como a esta canasta, digamos, de instituciones y de poderes que se vale que estén ahí, obviamente, subordinados al poder del Estado, ¿no? Cosa que no sucedía entonces. Entonces, la tensión que sucede hoy en día va en otro sentido. Y creo que esto ya es algo que apenas estoy formulando, pero creo que la tensión que vemos hoy en día entre iglesia y Estado va más por el lado eh, de que el Estado moderno no sabe darle la magnitud y la importancia que tiene la iglesia en el devenir histórico de los pueblos y en la vida social.
Entonces, al relegarlo a una serie de actividades, pues ahí están sus iglesitas, que no se metan con nadie, en realidad la sociedad pierde, ¿no? Pierde de maneras muy concretas. Pierde, por ejemplo, pensando la idea de Durkheim, de anomia, ¿no? De esta pérdida de los valores, etcétera, cuando pasa la sociedad. Es una teoría que obviamente ha sido refutada y todo, pero que pasa de la sociedad feudal al capitalismo, y la sociedad queda bailando, queda flotando en este limbo, perdiendo este sentido profundo, ¿no? que antes tenían, y disparándose los suicidios, ¿no? Que era lo que estaba estudiando Durkheim. Pues nos habla un poquito de lo mismo que vivimos hoy en día, ¿no? Una sociedad desmotivada, una sociedad en general ensimismada pues en problemas, la verdad, que no eran propios del medievo, que son a lo mejor mucho más insípidos en muchos aspectos. Ok, entonces el proceso histórico, así como a grandes rasgos, es el de que la Iglesia ha perdido el poder político, al menos en cuestiones gubernamentales. Y esto a partir de la secularización que empezó en Europa con la Ilustración, principalmente, y ahorita lo que tenemos son sociedades liberales, como dijiste, Benjamín, en las que la religión se ve como algo que debe estar relegado al sector privado. Y no me refiero a sector privado con empresas y eso, sino a, pues sí, cada quien tiene la libertad de creer en lo que sea, pero en cuestiones de política, que precisamente se entienden como algo totalmente separado de religión, la iglesia ya no tiene nada que decir. Entonces, en sociedades cristianas ya no existen teocracias, así de sencillo. En otras religiones, como por ejemplo el Islam, por supuesto que existen gobiernos, estados que están fuertemente unidos con este brazo poderoso de la religión musulmana. Entonces, tú, Alejandro, ¿cómo ves esto? ¿Qué otras implicaciones tiene o qué podemos reflexionar? ¿Qué nos dice de la naturaleza humana? Y puedes aprovechar y corregirme, porque en el podcast justo de Santo Tomás Moro, yo comenté rápidamente como cuál era una visión cristiana del el rol del gobierno en la sociedad, y cité incorrectamente a Santo Tomás de Aquino cuando tal vez era San Agustín, que tenía una visión más negativa de las cosas de la vida en general, y él decía que el gobierno es un mal necesario, ¿no? ¿Cuál es la visión de Santo Tomás de Aquino? Que es tal vez la que también adopta o podemos proponer que es en la que creía Dante Alighieri. ¿Cuál es esa visión de la relación entre la iglesia y el Estado? Sí, sí, bueno, para empezar, sí, para Santo Tomás de Aquino, el gobierno no es un mal necesario, es un bien, ¿no? Y también hay que tener cuidado y no confundir gobierno con el Estado liberal o, ¿no? O ciertas instituciones en específico. Es la idea del gobierno. ¿Por qué? Porque para Santo Tomás y para Dante y para el medievo y para prácticamente todo el mundo fuera del mundo occidental a partir de la Ilustración, el ser humano es por naturaleza social. ¿Y qué quiere decir eso? Eso no quiere decir que, bueno, tenemos que juntarnos con otros porque de lo contrario, pues no puedo, que es la visión liberal, ¿verdad? Entras en relación con los demás porque por tus necesidades, porque tú no puedes proveerte de todo lo que necesitas, entonces, debido a eso, te relacionas con los demás. Para Santo Tomás, el hecho de que somos dependientes de los demás no es la causa de nuestra sociabilidad. Es, es un signo o es algo que nos demuestra que por naturaleza somos sociales. Es decir, que no se puede ser plenamente humano en aislamiento. No se puede ser plenamente humano, no se puede ser feliz sin los demás. Eh, Ahora, si esa es la realidad, si es la situación, pues la vida social como tal es natural, ¿no? Es parte del ser humano. Y por tanto, en toda vida natural tiene que haber alguien encargado del bien común. Y esa es la responsabilidad del gobierno, ¿no? Que nuevamente no quiere decir que tiene que ser instituciones y que el Congreso y el presidente puede ser desde una pequeña aldea, ¿no? Donde los dirigentes, el gobierno, por así llamarlo, sería, no sé, un consejo de ancianos o pueden ser los mismos ciudadanos reunidos y discutiendo las necesidades sociales, ¿no?
Entonces, es lo que significa gobierno desde la perspectiva atomista, que obviamente va tomando distintas formas concretas conforme van aumentando la complejidad de las sociedades y la tecnología, bla, 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 todo eso. Eh, entonces, eh, lo que es muy importante ahí es la noción de bien común, que ya no existe realmente en el liberalismo. Y esto es algo que menciona Dante, porque Dante nos habla en el purgatorio, en el círculo de los envidiosos. eh, Alguien le comenta, una de las almas que está ahí, se lamenta y dice, no, es que todos, cuando te apegas a los bienes que cuando se comparten se disminuyen, eso es lo que motiva la envidia, ¿no? Y Dante está confundido y le pregunta a Virgilio, oye, ¿cómo está eso? Y Virgilio le explica, no, pues mira, es que en el cielo, ahí todos, conforme aumenta el bien de otro, aumenta el bien de todos, ¿no? Es un bien multiplicativo, es un bien que no se puede, que no disminuye con la participación de más, sino que aumenta. Y esa es la noción precisamente de bien común que uno encuentra en Santo Tomás de Aquino y que Dante está comunicando, ¿no? Es un bien que requiere de esta sociabilidad y que no es divisible y que de hecho es el que ordena, el que permite la distribución justa, la distribución eh, realmente fructífera de otros bienes divisibles, ¿no? Y eso es el manejar ese bien común en una comunidad política, ese es el rol del gobierno. Ok, entonces el gobierno debe estar ahí para que la sociedad se encamine hacia el bien común. Pero, ¿cómo ves esta interpretación esotérica de Agamben, que lo que está queriendo decir es que es posible como una especie de paraíso terrenal alcanzarlo aquí en esta tierra? ¿Qué te dice el cristianismo de eso? Porque muchos dicen también, una crítica al cristianismo es que rechaza como la vida, ¿no? Para supeditarlo simplemente al cielo o si te va mal al infierno. ¿Son posibles estas utopías para el cristianismo? No en el sentido de que restauraremos el paraíso terrenal, ¿no? No en el sentido que, por ejemplo, hay en el marxismo, de que podemos ordenar todo de tal manera que todos vamos a estar felices, no va a haber injusticia, no va a haber pobreza. En ese sentido, no. Lo que sí hay es una visión más positiva, creo, del rol del gobierno, del rol de las leyes, que es precisamente que las leyes, que la ley existe para fomentar la virtud en los ciudadanos, ¿no? Que eso es algo que ya no en el orden liberal no existe. El orden liberal es meramente contractual, es, toda interacción humana es básicamente de la forma de una transacción, de contratos, y la ley simplemente está ahí para garantizar que se cumplan los contratos, ¿no? Y para protegernos de... Esa es básicamente la noción liberal, mientras que, por ejemplo, en Santo Tomás y en Dante se ve esta noción de que la ley debe ayudar a la virtud. Ahora, no puede resolver todo porque esos son los límites del poder político, ¿no? Ahí es donde entraría el poder espiritual de la iglesia que ayuda realmente a la santificación, pero esto no, ese poder espiritual no debe eh, absorber o eliminar al poder político. Y sí, en Dante eso es muy claro, esa idea de esa división, pero también en Santo Tomás de Aquino es también claro en el pensamiento, digo, fuera de algunos, en general, digamos, las corrientes principales del pensamiento cristiano se tiene esa noción de que sí son dos poderes distintos y que idealmente estarían trabajando, no es que uno absorba al otro, pero que trabajan juntos, ¿no? O sea, el poder político tiene su lugar, tiene su rol, que finalmente sí está ordenado al bien, te puede preparar, te puede disponer hasta cierto punto para ese bien espiritual que es el que la iglesia puede proveer, ¿no? Eh, entonces sí, es mucho más compleja esta discusión de lo que se tiene hoy en día. Hoy en día pensamos, no, en la Edad Media la iglesia, el Papa decía esto y el emperador lo tenía que hacer, o el rey lo tenía que hacer. Y realmente fue mucho más complejo, ¿no? Había momentos en que el Papa sí tenía como que tenía más autoridad, otros momentos en que el papado perdió todo, pedía el poder, ¿no? Está el papado en Aviñón, que de hecho pasa después de Dante, después de su tiempo,
que los papas terminan supeditados al rey de Francia, ¿no? Están básicamente secuestrados en Aviñón. Entonces es una historia mucho más interesante de lo que te hacen pensar, eh, pero en el pensamiento cristiano siempre hay como que están esas dos esferas que no son fundamentalmente competitivas. Ahora, la competencia ocurre precisamente por, como diría Dante, por la avaricia tanto del poder secular que quiere usurpar el poder espiritual y viceversa, el poder espiritual que también intenta usurpar el poder temporal, ¿no? Y de esa avaricia es donde surge el conflicto y de ese conflicto causa todo tipo de caos, que es lo que Dante critica ferozmente en su comedia, ¿no? Ahí yo no sé si pueda agregar algo que justamente creo que complementa bien esta parte política. En Purgatorio, en 6, Purgatorio 6 vemos algunas frases que denotan estas cosas, ¿no? Por un lado, cito, es Dante poniéndolo en voz de alguien más, ¿no? Que es lo que suele hacer también, que muchas veces el recurso utilizado es poner a personajes, decir cosas que empujan un poco las causas que él mismo está tratando de defender, ¿no? Eso lo hace sumamente divertido. Dice, por ejemplo, a esclava Italia, albergue de dolores, nave sin timonel en la borrasca, burdel, no soberana de provincias. Entonces está hablando de Italia y una queja de cómo ve el estatus de su país en ese momento, ¿no? Y por ejemplo, en esta digamos, tensión que existe entre el imperio y el papado, también encontramos ahí en ese mismo pasaje una frase que me parece bueno, dice, ah, gentes, que debierais ser devotas y consentir al César en su trono, si aquello que Dios dicta comprendieseis, mirad cuán indomable es esa fiera, por no ser con la espuela corregida, desde que la embridáis con vuestras manos, ¿no? Entonces, se refiere aquí en esto a los italianos, ¿no? Que deberían de consentir la autoridad imperial que unificara toda la multiplicidad de estados en discordia que existen en ese momento, ¿no? Es esa noción de una fiera indomable que tienes que poner una brida, etcétera, ¿no? Entonces, creo que está lleno de pasajes que justamente hacen ver esta relación mucho más compleja, como dice Alejandro, entre lo que era la vida política caracterizada por, de alguna manera, pues el tratar de llevar a la realidad las virtudes, sobre todo, ¿no? Ok, ahí quiero rescatar tal vez yo dos cosas. Entonces, uno, la Edad Media no es esta idea simplista que muchos pueden tener, de que era así como un gran monolito en el que la iglesia gobernaba y todo mundo se sometía, sino al contrario, creo que veíamos mucha más tensión, muchos más conflictos en todos lados, a todos los niveles de la sociedad y principalmente en las ciudades italianas que estaban empezando a forjarse como ciudades-estado. Entonces, la Edad Media es eso, es un panorama súper rico y amplio de conflictos. Y luego esta idea de las dos esferas, por un lado, la esfera del el poder espiritual y por otro, el poder material, que es uno que de cierta manera se ha resuelto, entre comillas, pero en realidad la esfera del poder material es el que ha sometido al poder espiritual. Yo creo que eso podríamos decir en las sociedades liberales. Y es un problema que viene desde tiempos de Jesucristo, porque como recordarán, los escribas le tienden muchas trampas y en una de esas le hacen una pregunta sobre los impuestos al imperio romano y le llevan una moneda con el rostro del César. ¿Y qué contesta Jesucristo? Al César lo que es del César. Y todo el mundo se queda así y no tiene ni idea de qué pasa y vemos que este conflicto en realidad ha perdurado y ha habido momentos álgidos en los que el choque ha sido frontal, como en los tiempos de Dante. Pero la Divina Comedia está lleno ahí de pasajes como los que nos citó Benjamín, en los que nos da una cierta lección de política y pues sí es muy frontal su ataque a el,
al papel de la iglesia cuando se inmiscuye en el gobierno. Entonces, eso sí, no hay nada ahí de esoterismo, y yo creo que eso podría servir para rebatir de cierta manera la idea de Giorgio Agamben, ¿no? Entonces, vemos todas estas políticas del purgatorio, y ahora voy a quizá, ya para perfilarnos hacia el final, voy a cambiar un poco el tono. Quiero repasar la idea de purgatorio en la literatura mística. Y para eso tengo aquí, seleccioné a 4 escritoras muy diferentes, de diferentes países, de diferentes épocas, para que veamos qué nos dicen del purgatorio, porque también la Divina Comedia está plagada de autorreferencias y de comentarios sobre lo novedoso o lo difícil de la tarea de Dante. Y en una de esas partes, él sí dice, bueno, invoca las musas primero para el infierno, y para el purgatorio y para el cielo, invoca las musas e invoca incluso pues al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice, esto sí, nadie ha hablado de ello. Y si uno revisa la literatura, pues sí es de cierta manera cierto, porque narraciones de personas que hayan visitado el infierno existían. Y uno que me viene a la mente es el de San Brandán, que es un monje irlandés del siglo V o VI, no me acuerdo, creo que sexto, que también llegó al infierno, estaba en el mar y de repente se pierde y un pez enorme se lo traga, y esa es la puerta del infierno. Entonces ya existía eso, pero narraciones del purgatorio y del paraíso no había hasta entonces, y eso lo reconoce abiertamente Dante. Entonces, que es también un tema no muy discutido quizá en teología o en la literatura religiosa de ese entonces. Y eso lo vemos en estas místicas. La primera que mencionaré es Hildegard von Bingen, Hildegarda de Bingen, una monja alemana que vivió en el siglo XII y tiene varios libros en los que tenía ella visiones. Y estas visiones eran alegóricas, como muchas de las que aparecen en la Divina Comedia. En una de esas visiones, Hildegard von Bingen también describe todas las regiones de la Tierra. Y dice, hay 5 regiones, norte, sur, este, oeste, y un pedazo de tierra en el centro. Y para ella, igual que para Dante, en estas regiones físicas, estos lugares, está situado también de alguna manera el inframundo. Y ella dice que una de esas regiones está destinada para el castigo purificador de las almas que sí vivieron abiertos a la gracia de Dios, pero seguían pecando a través de los 5 sentidos, dice. Así como hay 5 regiones en la tierra, hay 5 sentidos por los cuales nosotros pecamos. Entonces, Hildegard von Bingen tenía estas visiones alegóricas. Luego, unos siglos después, en el siglo XIV, hay una santa italiana, Santa Catalina de Siena, que tiene su famosísimo diálogo. ¿Quiénes están hablando en el diálogo? Dios con Santa Catalina. Este tratado místico, pues es precisamente eso, un tratado que tiene más la idea de moralizar y de presentar la doctrina cristiana con sus lecciones para la vida práctica. Ahí también Santa Catalina de Siena habla de 2 elementos. Uno es la culpa, que la culpa puede ser retirada a través del sacramento de la confesión. Si tú vas y le confiesas tus pecados al sacerdote, la culpa desaparece, pero la pena no. Y por eso dice Santa Catalina de Siena que el purgatorio sirve para retirar las penas, es decir, para pagar de cierta manera las culpas. Esto en el siglo XIV. Entonces, Hildegard von Bingen, visiones alegóricas, Santa Catalina de Siena, un tratado, ¿no?, que quiere presentar el dogma cristiano con implicaciones morales. Y luego, en el siglo XVI, vemos a la española Santa Teresa de Ávila, que creo que comenté la vez pasada que ella tiene experiencias del infierno, y en cambio no encontramos experiencias del purgatorio, pero en Las Moradas del Castillo Interior, que es un manual de oración mística, ella habla de unos dolores simplemente espirituales.
Y ahorita, a partir de eso, le voy a preguntar a Benjamín qué es esto de dolores espirituales, es decir, dolores que no tienen que ver con el cuerpo y que van más allá de nuestra existencia física. Pero entonces está este tratado de, este manual, perdón, de oración mística. Y finalmente el pasaje que les voy a leer es de una monja polaca ya en pleno siglo XX, Santa Faustina Kowalska, que de hecho a partir de sus diarios nos sentamos a platicar en el podcast número 2 de Cultura Mínima sobre el infierno. Pero aquí vemos una combinación de los tres estilos que he mencionado de mística. Entonces, visiones alegóricas, tratados dogmáticos y morales, manuales de oración mística, y en Santa Faustina Kowalska vemos simplemente la narración de experiencias místicas, que ella ni siquiera las quería escribir, y por órdenes de su confesor se sentó y lo escribió en sus diarios. Y vean esto, cómo describe el purgatorio. Ahí les va, está bueno. Dice: vi al ángel de la guarda que me dijo que lo siguiera. En un momento me encontré en un lugar nebuloso, lleno de fuego, y había allí una multitud de almas sufrientes. Estas almas estaban orando con gran fervor, pero sin eficacia para ellas mismas. Solo nosotros podemos ayudarlas. Las llamas que las quemaban a mí no me tocaban. Mi ángel de la guarda no me abandonó ni por un solo momento. Pregunté a estas almas cuál era su mayor tormento, y me contestaron unánimemente que su mayor tormento era la añoranza de Dios. Deseaba hablar más con ellas, sin embargo, mi ángel de la guarda me hizo señas de salir. Salimos de esa cárcel de sufrimiento. Oí una voz interior que me dijo: mi misericordia no lo desea, pero la justicia lo exige. A partir de aquel momento me uno más estrechamente a las almas sufrientes. Entonces, en este breve pasaje en el que está describiendo una visita literal al purgatorio, vemos también una especie como de recomendación devocional, que es esta de rezar por las almas del purgatorio, pero vemos también este sufrimiento entonces. Entonces yo ahí te pregunto, Benjamín, ¿qué es esto de un dolor meramente espiritual? Así como en el último podcast, en el infierno, tú mencionaste varias situaciones en esta vida que bosquejaban la posibilidad del infierno. ¿Qué situaciones ves tú en la existencia de este estado intermedio después de la muerte o este proceso de purificación? ¿Sí ves algo de eso en esta vida? Sí, sí, creo que también hay elementos de eso. Yo quisiera, por ejemplo, enfatizar esta noción de lo que es el purgatorio. Como viene de su nombre, pues te estás purgando, ya lo hemos dicho, ¿no? Te estás purificando, pero la pregunta es, ¿para qué? ¿No? ¿Cuál es el objetivo final? Y lo sabemos, ¿no? Es este encuentro con Dios. A eso le conocemos generalmente como la visión beatífica. Es la parte de la que están privados las ánimas del purgatorio. La visión beatífica, eh, creo que la palabra de beatus viene de feliz, es la visión de Dios mismo, ¿no? Un privilegio, de hecho, que consiste en conocer a Dios. Entonces, estas almas todavía no están listas para conocer a Dios tal cual, pero Dios de alguna manera ya las ha elegido para que logren hacerlo y quiere que lo hagan. Y entonces están quitando estas cosas que les sobran en este proceso del cual desconocemos cómo funciona. Y las citas que tú pones en relieve creo que son muy buenas por lo mismo, que nos dan ciertas nociones, pero parece que todo remita a lo mismo, que se trata de dolores más que físicos, corporales, son dolores espirituales. Y creo que el dolor fundamental está en la noción de la grandeza de Dios y reconocer su belleza y saber que todavía no puedes estar ahí. Una cosa que no es tan clara para el ser humano que está viviendo, pues el ser humano vivo. Entonces, ese es un primer dolor espiritual. Eh, y, y
Y bueno, ya con, digamos, A ver, espérame, ¿lo llamarías tú ese dolor entonces también añoranza, así como lo vimos en Santa Faustina, o algo que comentó Alejandro, que las almas en el purgatorio tienen este deseo todavía? ¿Lo consideras es un dolor? sí es un dolor, pues sí es una añoranza en el aspecto de que, o sea, en toda la visión, en toda esta visión que estamos compartiendo, eh, pues el alma también viene de Dios, de alguna manera hay una memoria implícita en lo que Dios es desde que nacemos, y por eso tendemos hacia Él. Y al momento de estar en el purgatorio, de alguna manera ya lo ves de una manera todavía más clara. Y, pero de todas maneras, sabemos muy poco, ¿no? De lo que es el purgatorio en sí y de los dolores que están ahí. Yo, por ejemplo, hoy fui a comer con mi hermana y a través de la obra de Dante, que se le estaba platicando un poquito, ¿no? Y de qué se trataba y todo, le dije, no, creo que no estoy listo todavía para este podcast, etcétera. Pero le dije, bueno, el purgatorio, según lo describe Dante, es un lugar eh, en el que puedes estar mucho tiempo. Y vemos ahí los testimonios de casos que se están purificando durante mucho tiempo. Y se me ocurrió la idea, no sé si está tal cual en Dante o en algún otro lugar, pero creo que tampoco sabemos, de que pudiera ser que el periodo en el purgatorio, a pesar de que está caracterizado por la esperanza de la salvación, eh, pudiera durar más incluso que la vida terrenal. No sé, no sé eso, no sé si es una posibilidad real, pero digamos que vivas 70 años, pero estás en el purgatorio 160. O sea, en términos humanos, aunque ya el tiempo tampoco es el mismo. No sé, estamos hablando aquí ya de cosas que creo que no. Bueno, la verdad ahí me falta más saber, pero bueno, estos dolores creo que sí los vemos en el mundo actual. Y a ver, voy a poner algún ejemplo de ello, ¿no? Cuando una persona se decide a mejorar un aspecto que lo tiene atado, pasa por grandes dolores. Vean el ejemplo a lo mejor de un alcohólico, ¿no? O de un drogadicto. Cuando le quitan esa sustancia, hay un periodo que en inglés se le llaman withdrawal symptoms. En español creo que se llama abstinencia, ¿no? Un síndrome de abstinencia. Entonces, ese dolor dicen que es tremendo. Creo que va por ese lado un poco el tema del purgatorio, donde tú estabas adicto a ciertas desviaciones morales, lo que conocemos como el pecado, y te lo quitan de tajo o te muestra a Dios el mucho daño que eso genera a otros y te generó a ti, y entonces se acaba. Por otro lado, en esta misma noción de tiempo, también me viene a la mente algo que creo que habíamos platicado ya, José, en algún momento, que era, no sé si recuerdas, la posibilidad de que el purgatorio sea solo un instante también, un instante en el que se te muestra el infierno y ahí te purificas ya por el resto de la eternidad, de lo terrible que es ver esa distancia que existen entre las almas condenadas y las almas que sí han sido salvadas, ¿no? Entonces, bueno, ese es un ejemplo y otra cuestión de purgarte también, sin irnos al extremo de alguien adicto, cuando nosotros mismos a lo mejor estamos tratando de desarrollar una virtud o, por ejemplo, cuando estamos, de repente nos sentimos muy enojados por algo en el tráfico, o un trámite, o algo no nos salió como esperábamos, eh, y uno es capaz de contener esa ira e incluso de transformarla hacia algo positivo. A lo mejor hijo, estás enojado, pero de aún así das las buenas tardes y sonríes a las personas con las que te topas ese día. Eso, si ustedes lo han experimentado, seguramente sí, duele también hacerlo. No estás a gusto, o sea, porque estás más a gusto manifestando tu coraje y echando, echando, como dicen en las caricaturas traducidas al español, rayos y centellas, ¿no? Ese tipo de comportamiento creo que también te habla del purgatorio, que es un dolor espiritual, pero que al finalmente te sana, ¿no? Y creo que esa es la característica importante, que en el purgatorio es un dolor que tiene un propósito y un sentido, que es, como hemos dicho, purificar. Ok, que eso nos dice mucho de, pues también la situación en la actualidad en la que
incluso a nivel sociedad, como que se busca eliminar el dolor, que es algo que también hemos discutido, las diferencias entre el budismo, el cristianismo le da un sentido, y me vino a la mente, y de hecho el purgatorio pues es una montaña, me recordó esta obra famosísima de Thomas Mann, escritor alemán, que se llama La montaña mágica, en la que el protagonista, que es un joven, se va a una montaña, me parece que en Suiza, a curarse, es una especie como de sanatorio, y ahí hay un personaje, creo que se llamaba Salvini, que, que le llama mucho la atención a este joven, y él sí dice también que la idea es que hemos mejorado gracias a la técnica y a los mecanismos políticos, etcétera, hemos mejorado la vida en el aspecto de que hemos ido reduciendo el dolor. Y pues esa es una concepción totalmente opuesta entonces a esta de que hay muchas cosas en la vida, y de hecho las cosas que valen la pena, pues las tienes que obtener a través de un proceso doloroso y del sufrimiento dándole sentido. Creo yo que esa puede ser como que una especie de explicación del purgatorio, ¿no? Pero bueno, ¿qué les parece si le pregunto a Alejandro cuál es su pasaje así más memorable del purgatorio, y después a Benjamín le pregunto qué aspectos literarios le gustaron del purgatorio, para ver si convencemos a los que nos están escuchando de que lean el purgatorio? Si ya leyeron el infierno por el morbo y porque es la parte más famosa y entretenida, convenzámoslos de que lean el purgatorio. Entonces, Alejandro. Y antes de eso quisiera añadir algo rápido a lo que dijo Benjamín sobre ¿no? estas experiencias que tenemos incluso en esta vida de algo como el purgatorio. Una de las ideas que encuentras en Santo Tomás acerca de la virtud es que el hombre virtuoso va a actuar de forma virtuosa, de forma constante, de forma fácil, y se va a deleitar en actuar bien, ¿no? Entonces, como mencionó Benjamín, a veces hacer la cosa, lo que debes hacer, sabes que lo debes hacer y lo haces, pero te cuesta trabajo, te duele, ¿no? No te deleitas. Eso es simplemente una señal de que no eres virtuoso. Y eso es lo que vemos en el purgatorio de Dante, cómo estas almas se van volviendo, empiezan a deleitarse en hacer lo que en esta vida no hicieron. Y por otro lado, esa otra tensión de añoranza que también vemos en Dante, creo que es algo similar a, por ejemplo, cuando vas a ir a un viaje por el cual estás muy emocionado, o vas a ver a alguien que no has visto en mucho tiempo, conforme va acercándose la fecha, te empieza a entrar un nerviosismo, ¿no? A veces no puedes ni dormir, y por un lado es esta añoranza que duele, pero a la vez como que te emociona, ¿no? Entonces me imagino que en el purgatorio esos dos aspectos están llevados a su máxima expresión, ¿no? Y de ahí viene ese sufrimiento que incluso, como mencionaste cuando leíste el diario de Santa Faustina, o en muchas de las pinturas que ves en las iglesias, ¿no? De las ánimas en pena, las ánimas en purgatorio, están consumidas en llamas, ¿no? Parece casi el infierno, pero tiene la dimensión de la esperanza. Exacto, que eso se ve en las pinturas, están en llamas, pero tienen rostros como de cierta paz, y están en un gesto de oración, que en cambio las almas que están en llamas en el infierno es evidente a través de su cuerpo, de su rostro, que están sufriendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el pasaje más memorable del purgatorio para ti? Para mí, eh, uno de los más memorables es en el canto 5, donde están los que se arrepintieron muy tarde, o sea, se arrepintieron, pero ya al final de su vida, y que sufrieron una muerte violenta. Y hay un personaje que se encuentra Dante, que se llama Buonconte de Montefeltro, y él ¿no? Le cuenta a Dante quién es, y Dante lo reconoce y dice, oye, había participado en una batalla donde había muerto. Dijo, ¿dónde estás enterrado? Nadie encontró tu cuerpo, ¿no? Y él empieza a narrar su historia y dice que había estado herido, iba escapando de la batalla con una flecha que le atravesó la garganta, y dice que ya había llevado una vida disoluta, no había sido nada virtuoso, pero dice que en el momento en que ya no puede ver, ya no puede hablar de que ya se está muriendo, se cae, y lo último que hace es dice María, ¿no? La Virgen María, y derrama una lágrima de arrepentimiento.
Entonces, lo que él dice es que en ese momento baja, el diablo ya estaba listo para llevárselo al infierno, pero baja un ángel rápido, lo agarra y se lo lleva por esa sola lágrima, y el diablo entonces en su furia causa una inundación que se lleva a su cuerpo y dice que básicamente se lo llevó hasta el mar, ¿no? Entonces su cuerpo está perdido ya para siempre, pero su alma ha sido salvada. Y a mí ese pasaje siempre, desde la primera vez que la leí, cada vez que lo leo es el que creo que el que más me conmueve del purgatorio, porque nuevamente nos enseña, una de las cosas que mencionamos la vez pasada acerca del infierno es que no, el castigo del infierno parece estar fuera de proporción a los pecados, y aquí lo que vemos es que la misericordia divina es lo que está fuera de proporción, ¿no? Y me recuerda en el Antiguo Testamento hay no recuerdo, Deuteronomio, uno de esos libros, hay un pasaje donde dice que Dios castiga los pecados de los padres en los hijos y los hijos de los hijos hasta 3 generaciones, ¿no? Que suena horrible, suena como que precisamente un Dios vengativo y cruel, pero como hemos estado mencionando en Dantes, tenemos que tener este cambio de perspectiva, que él experimenta al cruzar el centro de la tierra, ¿no? Todo se voltea de cabeza. Y en ese pasaje de la Biblia, el siguiente verso dice, pero que Dios recompensa la fidelidad hasta por 1000 generaciones, ¿no? Castiga 3 generaciones, recompensa 1000. Es decir, no hay una proporción. La misericordia es mucho más inmensa, mucho más infinita que el castigo. Y eso me parece, nuevamente es lo que vemos aquí, ¿no? Y esto te empieza a cambiar la perspectiva acerca de las almas del infierno, ¿no? Están en el infierno cuando una sola lágrima era lo que necesitaban. Una lágrima en el último instante de su vida los hubiera salvado, ¿no? Entonces te hace pensar, digamos, te cambia esa perspectiva de forma dramática, y por eso es una de las cosas, uno de los pasajes que más me llama la atención. Y rápido, esto es como que característico del purgatorio, en el infierno cada vez que entra en un círculo, menciona Dante que se oían gemidos y gritos y esta angustia. En el purgatorio, en cada círculo que entra, se oyen cantos. Se empieza a oír ya, y dice que son cantos bellísimos, ¿no? Entonces te está enseñando ya, comunica esa diferencia de una forma magistral. Entonces, con una lágrima de arrepentimiento, se le fue la presa al demonio y nos encontramos a esta persona en el purgatorio. Tú, Benjamín, ¿qué aspectos literarios o cómo intentarías convencer ya para cerrar a los que nos están escuchando de que lean el purgatorio? Hay muchos elementos alegóricos que creo que vale la pena resaltar porque cuando uno lee literatura, esos aspectos enriquecen incluso la lectura y aparte eh, creo que es lo que lo hace característico a este arte, ¿no? Digo, también en el cine se pueden meter muchas alegorías, en la dramaturgia, etcétera, pero la literatura puede estar plagada de ellas y los vamos a ir descubriendo a través de los siglos, que creo que es lo que ha pasado con la obra de Dante, ¿no? Sigue siendo muy estudiada. Voy a mencionar algunas. La vez pasada hablé del infierno y la puerta del infierno. Ahora hablemos de la puerta del purgatorio. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué vemos? Vemos de entrada que esta puerta tiene 3 escalones de distinto color. Uno es blanco, el otro es casi negro y el otro es un rojo ardiente. Y ahí entran interpretaciones, ¿no? Si es una virtud teologal, si son estas 3, que creo que tú me lo comentabas antes del podcast. Yo encontré otra interpretación, por ejemplo, ¿no? Estos simbolizan más bien los 3 momentos de la penitencia, que es a donde van a entrar, ¿sí? Entonces el blanco, el examen de conciencia, que se hace cuando una persona se va a confesar, bueno, ¿qué hice? ¿Cómo lo hice? Etcétera. ¿Me arrepiento? ¿No me arrepiento? Todo esto, ¿no? El acto de contrición, justamente que es ese arrepentimiento, sería el escalón casi negro. Y finalmente el rojo ardiente, que es este rubor de la confesión, cuando la persona vierte su alma en este sacramento, ¿no? Y entonces todo se pinta de rojo, ¿no? Entonces esos 3 escalones los vemos a la entrada. Luego hay algo también muy creativo en Dante, que es que cuando va a entrar al purgatorio, él mismo dice que un ángel le pinta 7 veces la letra P en la frente con una espada, ¿no? Entonces se la graba, más bien, no se la pinta, se la graba.
que representa los 7 pecados capitales, ¿no? Y el protagonista, según va escalando esta montaña y va pasando de la manera correcta durante toda la purgación, son otros ángeles los que le van borrando esas pez hasta que finalmente queda otra vez su frente limpia. Y finalmente está también una alegoría padre, que es la de las 2 llaves, que son las 2 llaves que abren la puerta del infierno. Aquí sí hay, del purgatorio, aquí sí hay puerta. En el infierno, ¿se acuerdan? Te dijimos, no hay puerta abierta, ¿no? O sea, más bien está todo, es como un arco. Aquí sí hay una puerta, y para abrirla se necesitan 2 llaves, una de oro y otra de plata. Que por un lado, la de oro representa el poder de absolución y la de plata el juicio del confesor, ¿no? Entonces está lleno de esto, toda la obra de Dante. Por ejemplo, me gustaba, y no quiero que se me vaya, cuando Alejandro mencionaba el tema de las estrellas, cuando sale del infierno, entonces ven las estrellas. Bueno, también cuando salen del purgatorio, ven las estrellas, y al final del cielo, que vamos a llegar ahí, también se ven las estrellas. Y de hecho, si se dan cuenta, en los últimos 3 párrafos, en el último párrafo del infierno, el último párrafo del purgatorio y el último párrafo del cielo, vemos esa palabra repetida, estrellas. Es un elemento también literario interesante. Está obviamente repleto esto de otras alegorías. Hay en el purgatorio discusiones grandísimas eh, sobre el arte y la literatura y la política, y hay genealogías de autores geniales, y es un libro también de erudición en ese sentido. Entonces, bueno, yo más que un pasaje quería resaltar todas estas cosas, obviamente para motivar la lectura de la obra y para que al momento de leerla también justifiquemos, bueno, ante nosotros, ante el tiempo que le vamos a invertir, eh, por qué está escrito en forma de verso, ¿no? Y yo creo que el verso te permite estas alegorías mucho más profundas, mucho más recurrentes, y vale la pena pues darse ese espacio. No solo aparece en los últimos párrafos de las 3 partes la palabra estrellas, le stelle en italiano, sino es la última palabra, literalmente. Entonces, evidentemente ahí hay una carga metafórica por parte de Dante, hay un mensaje ahí. Pero bueno, yo quisiera cerrar entonces con eso, con lo inagotable de la literatura y de la experiencia estética, lo inagotable de esta obra que es La Divina Comedia de Dante Alighieri, que tiene alegorías maravillosas, tiene momentos sombríos, tiene momentos de luz absoluta, y ahorita nos basamos, nos enfocamos en esta parte del proceso de subir esa montaña para finalmente alcanzar la luz, que es lo que abordaremos en la siguiente ocasión, el paraíso. Entonces, ánimo, sigan adelante, no se queden solo en el infierno. También aquí hay una puerta en el purgatorio. Bueno, más bien aquí hay una puerta, hay llaves, hay escalones, hay símbolos, y sigan adelante y les aseguro que la recompensa vale la pena. Entonces, con eso nos despedimos. Nos vemos, Benjamín. Hasta luego. Gracias a todos por escucharnos. Hasta luego, Alejandro. Adiós, nos vemos. Hasta la próxima. Nos vemos en el paraíso.